Bueno, ya les decía al inicio del espacio, vamos a platicar el día de hoy sobre un estudio importante e interesante que es el Índice de Movilidad Urbana 2018, barrios mejor conectados para ciudades más equitativas. Este lo realiza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y está en línea telefónica precisamente Fátima Mas. Ella es coordinadora de proyectos del IMCO. Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Pati. Un saludo para ti y al auditorio. Muchas gracias. Cuéntanos más de este estudio, este índice de movilidad urbana, donde vemos datos importantes de la ciudad de Guadalajara. Desde luego hay demás ciudades y otros estados aquí de México, pero nos llama la atención sobre todo los datos que arrojan en una primera infografía y en todo el estudio, desde luego muy interesante, donde señalan pues cómo se mueven la gente en la ciudad, ¿no? Y sobre todo lo que se le invierte o lo que no se le invierte para la movilidad aquí en nuestra ciudad. Cuéntanos un poco los datos que tú puedes resaltar, lo que encontraron realmente pues importante y también algo de lo cual debemos preocuparnos. Claro, mira, el índice de movilidad urbana es el primer estudio que mide y compara las condiciones de movilidad en 20 ciudades mexicanas y básicamente tomamos como eje rector la accesibilidad para el peatón y para el ciclista, el tiempo de traslado, velocidad promedio y congestión. Estas condiciones de movilidad las medimos a través de 100 indicadores que están agrupados en 7 subíndices. Y bueno, hay que destacar que dentro de los resultados lo que vemos que las 3 ciudades con movilidad más competitiva son el Valle de México, Saltillo y Guadalajara, mientras las que tienen movilidad menos competitiva son Tampico, Villahermosa y Acapulco. Hay una cosa que me gustaría resaltar y que creo que es uno de los mensajes más importantes de nuestro estudio, es que las ciudades que tienen mejor movilidad son ciudades que tienen mejores resultados en materia socioeconómica. Esto lo hemos visto en la literatura, pero también lo vimos dentro de los resultados y dentro de nuestra base de datos. Si comparamos las 3 ciudades con mejor movilidad contra las que tienen peor movilidad, vemos que las ciudades con mejor movilidad tienen salarios más altos, crecen 2.3 veces más rápido, y las ciudades que tienen la peor movilidad, tienen tasas de homicidio que son casi 4 veces mayores que las 3 mejores. Entonces, esto ya es una razón de peso para que la movilidad sea un tema prioritario dentro de las agendas del gobierno federal y de los gobiernos locales. Bien, sí. Dime. No, iba a resaltar el dato donde ustedes señalan, bueno, aquí tú nos das cuenta que Saltillo, Guadalajara, el Valle de México tienen mejor movilidad, ¿no? Por ello tienen mejor percepción económica a los habitantes, pero también vemos donde aquí señalan un porcentaje que dice el 39% de la población usa el transporte público, pero el 0% de los fondos federales para movilidad se destina a este servicio, o sea, ¿no se le está destinando nada? En 2015, estos datos es en particular para 2015, digamos que lo que lograron bajar de los fondos federales, que de diferentes fondos, y que se destinó a transporte público. Ahora, en el caso de Guadalajara, esto es específicamente para el caso de Guadalajara, destaca y es una de sus fortalezas que el 13% de estos fondos se utilizó para infraestructura peatonal y ciclista. Esto es un buen punto, y esto, digamos que es una de las razones por las que Guadalajara salió mejor, junto con el hecho de que Jalisco es uno de los 5 estados dentro de nuestra muestra que cuenta con una regulación, con una ley de movilidad, ¿no? Que tiene varios elementos que los destacamos como de las mejores prácticas. Ahora, nos preocupa que a pesar de esto, el 78% de estos fondos están yendo a pavimentación e infraestructura vial, y que se está perdiendo esta oportunidad para hacer mejor el transporte público y conectar mejor a los barrios y al resto de la ciudad, porque algo que también vemos como una debilidad o que se refleja en los datos es la manera en la que está creciendo la zona metropolitana de Guadalajara. Está creciendo de una manera horizontal, tiene una distribución modal que no es óptima, porque tiene un porcentaje, digamos, relativamente mayor de las personas que se mueven en coche. El 29% de la población se mueve o utiliza el automóvil para llegar a su destino, a trabajar, a la escuela, y esto es una cifra relativamente mayor en comparación con el resto de la muestra. No es tan alta como las ciudades del norte, pero sí es mayor, y además no checa, o digamos que no debería de ser menor cuando la densidad poblacional de Guadalajara
es relativamente alta. Entonces, digamos que ahí hay un área de oportunidad en donde si el gobierno estuviera invirtiendo mejor para mejorar la cobertura del transporte público, que incluso hay que decir algo que vale la pena destacar, una de las fortalezas de Guadalajara es que la percepción con respecto al transporte público es buena, y probablemente ahí lo que valdría la pena es ampliar las rutas y conectar mejor la ciudad para que más ciudadanos logren cambiar sus hábitos con respecto al modo de transporte que utilizan. Sí, exactamente, esa parte donde señalamos, dices que el 29% usan auto, ¿verdad? Así es, En Guadalajara. El 29%. 29%, porque ahora vemos, cuando se señala, cuando nos dices que Saltillo, Guadalajara y el Valle de México tienen mejor movilidad, ¿a qué nos referimos, no? Porque vemos también aquí en la ciudad, eso precisamente que señalabas ahorita, de repente el transporte público, si bien tiene sus eficiencias, también tiene sus deficiencias, también hace falta más conectividad con las ciclovías, lo que señalabas de la inversión hacia la pavimentación, se le sigue dando prioridad a la movilidad motorizada, estos puntos que podrían mejorarse y que siguen quedando pues un poco rezagados aquí en nuestra ciudad, ¿no? Exactamente, mira, una lectura, digamos, general, porque a todas las ciudades le podemos ver fortalezas y debilidades que son muy particulares a la ciudad. Es un tema, a cada una de las ciudades, es un tema muy local. Pero si hacemos un corte general, vemos que las ciudades que tienen mejores resultados tienen aparejados dos temas. O sea, el hecho de que tienen una inversión y una mayor inversión en modos de transporte, en transporte público o modos de transporte no motorizado, que es peatonal y ciclista, mejor implementación de políticas públicas y digo, este rubro que todo está englobado en un subíndice en particular y acompañado con el segundo subíndice, que es regulación, que tiene que ver con la ley de movilidad y cómo está priorizado, si están priorizando al transporte público, al transporte no motorizado, al peatón, si se está tomando en cuenta datos para la toma de decisiones, si es que hay un comité estatal que tome en cuenta a los ayuntamientos, si hay coordinación metropolitana y todo este tipo de elementos que normalmente vemos en el marco normativo. Estos dos subíndices son los que mayor peso tienen y lo que vemos es que en las tres ciudades con mejor movilidad terminan siendo una de las fortalezas. Entonces, esto es, digamos que un mensaje, y por eso creemos que este estudio es un llamado a los gobiernos locales para que se diseñen y se ejecuten planes más estratégicos de movilidad, donde la prioridad sean las personas y que estén alineados dentro de una ley de movilidad que tengan estos elementos. Bueno, pues ahí está, pues interesante, sin duda, como bien señalabas, ahorita estamos enfocándonos a Guadalajara, pero es un estudio que habla de 20 ciudades, nos decías, obviamente del centro del país, también, si hablamos de las de peor movilidad, Fátima, para ver dónde estamos parados, o de repente decimos, híjole, nuestra movilidad es pésima, pero al ver ciudades como Tampico, Villahermosa y Acapulco, ¿en qué condiciones se encuentran estas ciudades? ¿En cuáles, perdón, en las de peor movilidad? Ajá, Tampico, Villahermosa, Acapulco, porque luego pensamos que nosotros estamos pues en malas condiciones, ¿no? Pero ya al momento de compararnos con otras ciudades que están calificadas como con peor movilidad, digo, bueno, entonces pues ya no nos imaginamos, ¿no? ¿Cuál es la movilidad que tienen ellos? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran la movilidad de estas tres ciudades? Mira, lo que vemos en las ciudades que tienen peor movilidad tienen un problema de seguridad considerable, que está empezando a impactar ya en sus hábitos de movilidad, y esto lo vemos sobre todo en el tema de Acapulco y de Villahermosa. En ambas ciudades el 25% de la población dejó de utilizar el transporte público por inseguridad. Vemos también una fuerte inversión en términos de pavimentación, de infraestructura vial, que pues esto no está favoreciendo el contexto. También problemas de la manera en la que están creciendo las ciudades de manera horizontal. Villahermosa, de hecho, es un caso particular, porque de hecho tiene una distribución modal que es bastante es óptima, digamos, pero en donde el 49% de la población utiliza transporte público, y aún así no hay en 2015 no se destinaron fondos para transporte público, pero digamos que se han desaprovechado las condiciones que tiene la ciudad para ofrecerle un mejor transporte a la ciudadanía. Entonces,
digamos que sí hay una lectura general con respecto a la muestra, que es que todas las ciudades pueden mejorar. Y yo creo que aquí yo creo que el choque que vivimos hace unos días con respecto al desabasto de la gasolina puso en evidencia esta situación, porque aunque se hacía un llamado para colaborar y cambiar de modo de transporte, no era fácil. Y no era fácil porque las ciudades no ofrecen las condiciones suficientes para que los ciudadanos brinquemos de modo de transporte de manera inmediata, ¿no? Entonces también creo que es un llamado para las autoridades en general. Pero bueno, por supuesto que donde están las peores condiciones de movilidad, esa situación está mucho más marcada y el rezago es mayor. Y hay otra cosa que creo que vale la pena destacar, que es que las ciudades pequeñas y medianas deberían de estar volteando a ver a las ciudades más grandes, porque hoy, ciertamente, por ejemplo, el Valle de México lleva muchos años con una trayectoria sostenida para revertir el problema de congestión. Aún así, si tú le preguntas a un habitante de la Ciudad de México, yo viví muchos años en la Ciudad de México, toda mi vida, llevo 3 años en la Ciudad de Querétaro, pero si tú me dices, oye, ¿cómo es la movilidad en la Ciudad de México? Mi percepción es que es terrible, porque el tráfico es espantoso. Y aún así, en el centro se han implementado muchas iniciativas que le han ampliado el panorama a los ciudadanos, o le han ampliado, digamos, las opciones de transporte, y es relativamente fácil moverse cuando uno llega a una zona central de la ciudad. Pero es difícil revertir por completo la situación, una situación que se gestó en muchísimos años cuando tienes una ciudad que ya ha crecido demasiado. Entonces el llamado aquí es que para las ciudades pequeñas que empiezan a tener señales de tráfico y de congestión, hoy es el momento de actuar y de planear cómo se puede prevenir esta situación antes de que se salga de control, porque si nos tardamos demasiado, revertirlo va a ser demasiado costoso. ¿Y cómo se puede hacer? Pues es invertir en transporte público que sea limpio, sostenible, que los costos cubran las tarifas de operación, y pero que se otorguen subsidios para que la población vulnerable pague menos. Bueno, pues ahí está parte de este estudio, que sin duda será bueno echarle un ojo completo a toda la información que ustedes nos presentan. Gracias, Fátima, por la comunicación esta mañana. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un saludo, es Fátima Mas. Ella es coordinadora de proyectos del INCO, hablándonos sobre el estudio del Índice de Movilidad Urbana 2018, barrios mejor conectados para ciudades más equitativas. 9:56.